Hola, soy Olga, bienvenido, muchas gracias por estar en mi canal. Hoy vamos a hablar de los verbos ser y estar en español. Los estudiantes de español siempre tienen dificultades para saber cuándo deben usar uno u otro. Hoy vamos a aprender un método para tener muy claro cuándo debemos usar el verbo ser y cuándo usamos el verbo estar. Para aprender cuándo usar el verbo ser, tengo esta palabra, comet. Cada letra corresponde a un uso del verbo. Así, se corresponde a característica. Cuando tú hablas de las características físicas de una persona, usas el verbo ser. Dices, Olga es morena, Olga es baja, Olga es una persona no gorda, no flaca, más o menos. Así usas el verbo ser para hablar de las características físicas. También para hablar de las características de personalidad. Así puedes decir, esta persona es alegre o es feliz. Puedes decir, esta persona es bastante gruñona. Esa persona tiene una personalidad que es así. Por eso usas el verbo ser. La O corresponde a origen y también a ownership. Entonces, cuando quieres saber de dónde es una persona, utilizas el verbo ser. Yo soy colombiana. ¿De dónde eres tú? En este caso, tanto para hablar de mi origen como para preguntar por el tuyo, uso el verbo ser. Igualmente, ownership, cuando algo me pertenece, es mío o es mía. Si no tienes claro el uso de los posesivos, por acá está el recomendado, que es mi video sobre los posesivos. Ahora bien, tenemos la letra M, que es M de material. Cuando quieres expresar o decir de qué material está hecho un objeto. Mis botas son de piel. Mi chaqueta es de cuero. Usas el verbo ser para hablar del material del objeto. Ahora bien, sigue la letra E. E es para evento. Un evento es una fiesta, una boda, un cumpleaños. Entonces, quieres hablar de cuándo es. Usas el verbo ser. La boda es el viernes, el cumpleaños es el domingo, la fiesta es el sábado. Usas verbo ser. Y finalmente T para el tiempo. Tú preguntas por la hora en español usando el verbo ser. ¿Qué horas son? También, ¿qué hora es? Y la respuesta, por supuesto, también lleva el verbo ser. Son las 4 de la tarde, son las 10 de la mañana, es la 1 de la tarde. Usa siempre el verbo ser, plural o singular, dependiendo de si tienes una sola hora o muchas horas.